En el episodio 509 de Hilando Fino Daily os voy a hablar del perfil de potencia. ¿Qué es este término de perfil de potencia? ¿Qué uso podemos darle? Y bueno, y hablaré de algunas cosillas más. Venga, pues vamos al lío. Buenos días, tardes o noches familia, bienvenidos al episodio 509 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es miércoles 25 de marzo de 2020 y como siempre pues te animo a que te pases por hilandofino.net, mi hogar en la red donde tienes la academia, conjunto de cursos, planes, contenido en definitiva para que amplíe el contenido que te voy dando aquí cada día sobre triatlón y otros deportes de resistencia. Bueno, ayer os comenté, ayer fue martes, no, el lunes creo que os lo dije, que este jueves, o sea mañana, hay un directo, bueno, la verdad que no sé si en directo, supongo que sí, pero si en directo se podrá preguntar, que tampoco lo sé. En fin, no lo sé la verdad cómo es exactamente. La cuestión es que la página Sport Coach, os dejo un enlace para apuntaros a esta formación. Va a hacer una especie de tertulia con entrenadores que va a ser mañana a las 7 de la tarde. Los profesionales que van a estar son concretamente los siguientes: Jorge Ortega, que ya lo tuvimos en Triatlón y otras drogas, Chema Arguedas, Sergio Ballesteros, Jaime Arroyo, Carlos Sanchí, Javi Sola, Miguel Gorriz, Borja Rubio, Raúl Cetrán y Pere Marquina. Bueno, la verdad es que el plantel está bastante bien. Son charlas de 15 minutos. La formación va a tener lugar de 7 a 9 y media, con lo cual son 15 minutos por persona. La verdad que el formato a mí me ha parecido bastante interesante, porque darle 15 minutos a, por ejemplo, Jorge Ortega para que hable, creo que iba a hablar de triatlón de larga distancia, me parece, no me acuerdo ahora. Bueno, la cuestión es que darle 15 minutos pues va a hacer que condense todo el contenido o que condense las principales ideas en 15 minutos, igual que si le das 15 minutos a Javi Sola, pues igualmente te los va a condensar. Yo creo que es un formato muy interesante, que se va a ir al grano y casi que mejor que ponencias de una hora, porque al final en una ponencia de una hora pues tiene una parte de introducción, de puesta en situación, de explicar conceptos quizás más básicos. No sé, lo veo muy interesante y además muy dinámico, porque cada 15 minutos va cambiando de profesional. La verdad que está muy bien. Además va a estar para verlo posteriormente en diferido, ¿vale? En diferido. Entiendo que sí, porque yo creo que esto es en directo, como os digo, aunque creo que no está la posibilidad de conversar con los ponentes, porque si no en 15 minutos eso se podría demorar muchísimo. La cuestión es que os dejo el enlace ahí, yo voy a intentar estar para verle, si no veré la repetición. Creo que es una formación bastante interesante, no tengo ningún tipo de beneficio por promocionar esto aquí, simplemente creo que es muy interesante porque hay profesionales de gran calidad. Bueno, vamos al tema de hoy. Os quiero hablar del perfil de potencia. Bueno, y para poner en situación esto, nosotros, de normal, o en los deportes de resistencia, lo que hacemos es valorar el rendimiento pues en base al FTP, al aumento de ese FTP, ¿no? Del consumo máximo de oxígeno, o mejor dicho, de la potencia aeróbica máxima, ya que es la forma que tenemos nosotros a pie de pista, ¿no? A pie de campo, de poder evaluar ese consumo. Pues bueno, esos son los indicadores estrella que tenemos para valorar la condición física de un ciclista o de un triatleta sobre la bici. Pero claro, en ciclismo en ruta o en triatlón con drafting es posible que gente con menores niveles de estas variables o de estos indicadores que hemos comentado anteriormente gane a gente con mejores indicadores, ¿vale? Esto es muy posible, de hecho se da en muchísimas ocasiones. Es decir, dadas las características del triatlón con drafting y del ciclismo en ruta, pues es fácil beneficiarse del esfuerzo de otros, ¿no? Aprovechando bien la táctica y la técnica sobre la bici, y aprovecharte de eso, y gente con menos capacidad pues que sea capaz de ir mejor, incluso ganar. Por ejemplo, podemos aprovechar puntos fuertes para poder vencer a nuestros rivales, si somos muy buenos yendo en grupo, o si tenemos una gran potencia anaeróbica o una gran capacidad o potencia una capacidad anaeróbica láctica o capacidad anaeróbica láctica, ¿vale? Ya no sé si he dicho aláctica y láctica, quería decir las dos, ¿vale? Es decir, que somos muy rápidos o que somos muy potentes en distancias muy muy cortas, ¿vale?
Bueno, pues gente así es capaz de quedar delante de gente mucho más resistente, ¿no? De hecho, solo tenemos que ver las clásicas ciclistas que son ganadas por corredores muy rápidos. Por ejemplo, Peter Sagan, un sprinter prácticamente, aunque no un sprinter puro, pero un sprinter al fin y al cabo, o Degenkolb, por ejemplo, son capaces de ganar la París-Roubaix, ¿no? Una prueba de gran fondo, ¿no? Pues bueno, pues vemos que tienen que haber otras variables de rendimiento que también son importantes en pruebas de este tipo. Evidentemente, en una prueba de, por ejemplo, no sé, en una prueba de larga distancia del Tour de Francia, una etapa de montaña, donde lo más importante es tener una resistencia muy elevada, un FTP muy elevado, pues al final se van a imponer los corredores que tengan unas variables como el FTP pues muy elevada, ¿no? Va a ser ahí un indicador de rendimiento importantísimo. En triatlón con drafting, pues al final puede suceder igual, gente muy explosiva puede poner en aprieto a gente mucho más resistente, ¿no? Por tanto, en este tipo de pruebas tienen que existir otros condicionantes más allá del FTP o de la potencia aeróbica máxima, ¿no? Pues bueno, a través del análisis de este perfil de potencia, del que os quiero hablar hoy, pues podemos conocer qué tipo de pruebas nos van a venir mejor por nuestras características y vamos a conocer también qué variables podemos incluir o se incluyen, mejor dicho, en ese perfil de potencia que nos van a indicar pues el tipo de deportista que somos, ¿no? Al final el perfil de potencia pues nos va a servir para muchas cosas. A ver, si tengo, en mi caso, 35 años, quiero hacer un Ironman, por ejemplo, que ahora mismo no es mi caso, y el perfil de potencia al final pues me va a dar igual. Se me ha pasado el arroz porque ya tengo 35 años y, y luego pues tengo un objetivo claro que es hacer un Ironman, así que pues me da igual el perfil de potencia que tenga, ¿vale? En cambio, si tengo 19 o 20 años y tras haber entrenado durante varios años, 5 o 6 años muy bien, pues tengo un perfil de potencia de carácter fondista, pues quizás si soy triatleta pues me interese dedicarme a la larga distancia y olvidarme de la corta distancia, puesto que mi perfil de potencia pues va a ir enfocado más a ese tipo de pruebas. O si por ejemplo tengo un perfil más potente y quiero hacer pruebas de larga distancia, pues tendré que modificarlo para poder rendir, si es que quiero rendir, ¿vale? Aunque esto también, en cierto modo, también viene condicionado por la genética, pero también se puede modificar mucho. Entonces, pues vamos a tener que intentar modificarlo si queremos rendir en pruebas de larga distancia. En definitiva, el perfil de potencia pues es una forma de conocer cómo responde el cuerpo ante diferentes esfuerzos, ¿no? En un periodo de tiempo determinado. Podemos decir que sería como el DNI o el DNI del ciclista, ¿no? Su carta de presentación como deportista. Las duraciones que se tienen en cuenta para calcular el perfil de potencia serían la potencia máxima en 5 segundos, la potencia máxima en 1 minuto, en 5 minutos y en 60 minutos, en 1 hora. ¿Y por qué estas duraciones? Pues bueno, pues porque la potencia máxima, es decir, la potencia máxima que podemos trabajar en 5 segundos nos va a dar una idea bastante acertada de lo que es nuestra potencia anaeróbica aláctica, ¿vale? Con A. La potencia máxima en 1 minuto nos va a dar nuestra potencia anaeróbica láctica, ¿vale? La potencia en 5 minutos nos va a indicar de una forma más o menos precisa dónde está nuestra potencia aeróbica máxima, aunque bueno, hay autores que dicen que hay que trabajar un poco más, 7 minutos, pero bueno, en lo que es el modelo del perfil de potencia, pues al final son 5 minutos y tenemos que acogernos a eso. Y luego, para ver nuestro FTP, nuestra potencia, ¿no?, crítica, pues vamos a trabajar en 60 minutos, en 1 hora de duración, ¿no? Luego hay gente que a lo mejor pues no va a hacer un test de 1 hora o no va a tener un esfuerzo de 1 hora al máximo, que no hace falta hacer un test de 1 hora para esto, simplemente con mucho esfuerzo al final, imaginar un día que decís, venga, voy a subir un puerto de 1 hora con mis amigos, yendo al máximo, intentando pues ver quién llega antes arriba y sin reventar, claro. Pues bueno, pues a lo mejor si tiene 1 hora el puerto de duración, ¿vale? Pues nos va a servir para calcular eso. Y si no, pues podemos coger el test de 20 minutos y calcular nuestro FTP aproximado en 1 hora, ¿no? Bueno, en 1 hora, la potencia en 1 hora que sea de FTP aproximadamente. Bueno, pues esto, si cogemos estas potencias, estas 4 potencias, las pasamos, ojo, a valores relativos. Esto hay que pasarlo a vatios kilo, no vale que cogéis aquí. Yo tengo una P 5 segundos de 800 vatios o 900, venga, lo meto. No podéis hacer esto, hay que hacerlo en valores relativos para
pues para poder coger y compararlo, ¿no? Por ejemplo, pues entonces en este caso pues serían, pues no sé, 15 vatios kilo, 16 vatios kilo, no sé, 15, 18, los que sean, ¿vale? Bueno, pues esto se va a meter lo voy a meter en una tabla, y en esa tabla, si unís los puntos, ¿vale? En esa tabla voy a meter la potencia 5 segundos, la potencia 1 minuto, la potencia 5 minutos y la potencia 60 minutos. Y lo voy a comparar pues con una media poblacional, por así decirlo, de muchísimos ciclistas, que va desde un nivel recreacional hasta un nivel Pro Tour, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues vais a ver un poco pues dónde estáis. Esto se puede hacer también con una aplicación, con Training Peaks, por ejemplo, lo vais a poder ver. Está en la pantalla, creo que es Home, me parece que era, no me acuerdo, bueno, da igual. Los que tengáis Training Peaks seguro que sabéis dónde está y podéis verlo. Entonces, pues bueno, en función de la forma que dibuje la unión de esos puntos, ¿no? Lo vamos a poner en paralelo en la gráfica esto, y en función de la forma que dibuje la unión de esos puntos, pues vamos a ver qué tipo de deportistas somos. Entonces, si hace una línea prácticamente uniendo esos puntos, una línea más o menos plana, quiere decir pues que estamos aproximadamente, pues estamos bien en todo, bueno, bien en todo, estamos equiparados en todo, que no bien, porque podemos estar en un perfil bajo equiparados en todo. Entonces lo interesante es estar lo más arriba posible, pero equiparados para ser un ciclista todoterreno, ¿vale? Si queremos ser un ciclista todoterreno, pues tenemos que tener esa línea más bien plana. Esto entiendo que en formato audio es jodido de entender o de hacer una idea. Por eso he dejado en la nota del programa los diferentes dibujos que hacen las gráficas de un ciclista todoterreno, de un ciclista sprinter, de un ciclista contrarrelojista, ¿no? En un ciclista sprinter, por el contrario, la parte izquierda de esta línea va a estar mucho más elevada porque va a corresponder a la potencia 5 segundos. Entonces aquí, pues un ciclista potente de un sprinter pues lo va a tener mucho más elevado, y la parte derecha pues ya va a ir bajando porque realmente están las potencias de una hora, que son más pues para gente más fondista, ¿no? Si por ejemplo nos vamos a un contrarrelojista, la línea va a ser ascendente, va a ser como una diagonal hacia la derecha, inclinándose hacia la derecha, no elevándose hacia la derecha, ¿no? Este va a ser el perfil pues de un contrarrelojista, o bueno, de un contrarrelojista. Yo diría de un contrarrelojista de los que habían antes, porque claro, antes había contrarrelojes muy largas en el ciclismo. Hoy día las contrarrelojes son de 30 kilómetros, incluso vemos ciclistas muy potentes que tienen un gran rendimiento en contrarrelojes tan cortas. Entonces, pues bueno, sobre todo también esta gráfica inclinada en diagonal sería para escaladores, ¿no? Por ejemplo, Quintana pues va a tener una gráfica de este tipo, y sobre todo ganadores de grandes vueltas, ¿no? Son gente muy resistente. Bueno, la cuestión es que si somos triatletas, pues ¿qué nos va a interesar? Pues va a depender del tipo de triatleta que seamos, ¿no? Por ejemplo, en triatletas de larga distancia, pues el perfil va a ser muy parecido al de un escalador o un contrarrelojista. La última que os he dicho, la potencia relativa en 60 minutos pues va a estar más elevada que la potencia relativa en 5 o que la potencia relativa en 1 minuto, ¿vale? En función de nuestras características vamos a ser más fondistas. Luego, si somos triatletas de distancia sprint, que estamos especializados en esa distancia o en corta distancia, pues al final vamos a tener que tener potencia en 5 segundos elevadas para aguantar los arreones. Vamos a tener que tener potencia en 1 minuto también bastante potentes, porque después del arreón no se para, se suele ir un rato fuerte, y la potencia consumo máximo de oxígeno también va a tener que ser elevada, con lo cual va a dibujar una especie de V, ¿vale? De V, o quizá una V con la parte izquierda, una especie de V invertida, ojo, de V invertida, una especie de puente, ¿no? Donde la parte izquierda del puente va a estar más elevada que la parte derecha, o no sé, una forma rara, no sé cómo explicarlo muy bien en formato audio, creo que os estoy liando más que otra cosa hoy. Bueno, no sé, si tenéis alguna duda, comentármelo, lo podemos ver por el grupo de Telegram o bueno, lo que queráis, ¿vale? En cualquier caso, creo que esto del perfil de potencia pues sirve sobre todo para detectar talentos, para detectar qué tipo de triatletas pueden ser deportistas jóvenes. Para la mayoría de gente que me esté escuchando, pues vais a tener vuestro futuro en esto del triatlón como lo tengo yo ya solucionado, y tendréis vuestros objetivos que da igual el perfil de potencia que tengáis, no los vaya a cambiar, así que tampoco nos va a interesar mucho implantarlo, pero bueno, creo que conocer de su existencia pues puede ser interesante. Bueno, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por vuestras suscripciones, por vuestras valoraciones, por vuestros comentarios y bueno, y por todo en general. Mañana volvemos de nuevo. Hasta mañana, amigos. Adiós.